Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre la cifra negra de violencia sexual contra las mujeres en el metro, para conocer este tipo de violencia que está afectando al género femenino en el transporte público. Para hablar del tema nos acompañan Mercedes Sánchez Plasencia, maestra en Geografía, y Luz Cecilia Andrade, periodista de CIMAC Noticias. Por otra parte, platicaremos también sobre Viva la Matria, para platicar sobre las mujeres que participaron en la lucha de independencia en México. Y para hablar del tema nos acompaña Aranza Díaz, periodista también de la agencia CIMAC Noticias. Las y los invito a acompañarnos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que publicamos desde la agencia CIMAC Noticias el día de ayer. Se tituló esta investigación ¿Cuántas veces te han acosado en el metro? Las cifras que autoridades omiten. Y bueno, pues para ello quiero presentar y darle la bienvenida a Luz Cecilia Andrade. Ella es periodista de CIMAC Noticias, y te doy la bienvenida y te agradezco que estés en este espacio para que juntas podamos presentar el tema y cómo se fue desarrollando desde la agencia. Bienvenida, Ceci. Hola Liz, mucho gusto, muchas gracias por invitarme acá a platicar con ustedes. Es un gusto en verdad. Al contrario, muchas gracias. Bueno, este tema creo que nos lleva más allá de lo que vivimos las mujeres. Sin duda, ya ni siquiera nos preguntamos si has vivido acoso en el metro, acoso sexual. Creo que hemos tenido la mayoría de las mujeres alguna experiencia de este tipo, alguna violencia. Y ahora nos preguntamos cuántas veces ya no si te ha pasado, ya lo damos por hecho, es cuántas veces te ha sucedido. Y bueno, pues era un tema que rebotábamos en la agencia y hablábamos de muchas circunstancias que rodean este tema alrededor, como por ejemplo el vagón del metro, el vagón exclusivo, que ha sido rebasado ya por el número de usuarias, quienes también han aumentado esto como usuarios del transporte, y ya no es suficiente. Y nos encontramos desafortunadamente con la respuesta de las autoridades del metro, que no tienen información al respecto. Tuvimos que hacer un encuadre de información con estadísticas de académicas, de investigaciones, de informes, para poder entender qué es lo que está sucediendo allá adentro. Pero lo cierto es que las autoridades, a pesar de tener una responsabilidad por las modificaciones que se hicieron a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia desde este año, y que les exige realizar, bueno, pues varias circunstancias, entre ellas, pues tener información de estadísticas, tener un diseño de un sistema de monitoreo en el comportamiento violento de los individuos y, bueno, de la sociedad en general contra las mujeres, un banco de datos, en fin, que están en incumplimiento de ello. Nos dimos cuenta y, bueno, pues tuvimos que hacer toda una investigación al respecto, pero bueno, es un tema que nos atraviesa y desafortunadamente va a la alza, Ceci. Sí, claro, y creo que es una situación que lamentablemente todas en algún momento hemos vivido. Creo que a la hora de hacer este trabajo y preguntarle a varias colegas sus experiencias, lamentablemente muchas de ellas dijeron, ¿no? Que en más de una ocasión han tenido situaciones así, pues no solamente tampoco en el metro, ¿no? Creo que otros transportes como el cablebús, otros transportes como el Mexibus, entre otros, pues también han tenido situaciones así en donde pues muchas mujeres se sienten inseguras, ¿no? Creo que así como mencionas, las cifras son bien importantes, ¿no? Algo que nosotras hicimos y que creo que es importante mencionar para llevar a cabo este trabajo fue el contraste de información, ¿no? De carpetas que
pues están abiertas, ¿no? A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que varias mujeres denunciaron y encontramos un documento, ¿no? En datos oficiales abiertos que de 2016 a 2021 se registraron alrededor de 791 carpetas de abuso y acoso sexual a mujeres, ¿no? En el metro. Alicia, a mí nos pareció como una cifra pues inverosímil, en principio porque muchas mujeres viajan diariamente, son millones, ¿no? Son millones de mujeres las que viajan en el metro de la Ciudad de México. ¿Y cómo es posible que solamente hay 791 carpetas, ¿no? De 2016 a 2021? Eso es algo que nos saltó mucho a la vista. Y pues nosotras quisimos investigar, indagar un poquito más respecto a esa cifra y pues hicimos varias comparaciones, ¿no? Una de ellas fue con una tasa que hicieron investigadores, investigadoras en un análisis de impunidad cero, que justo tasaban, ¿no? Cuántas víctimas de delitos que no se denuncian hay en México, ¿no? Y decían que alrededor del 6.4% de los delitos que se cometen en México se denuncian, pero pues el resto queda en la impunidad, ¿no? Entonces, a partir de estas cifras, nosotras decidimos pues hacer un cálculo, ¿no? Nos dimos cuenta de que las 791 mujeres, ¿no? Que denunciaron entre 2016 y 2021, en promedio, pues hablaríamos de 132 víctimas anuales, ¿no? Entonces, estas víctimas representan el 6.4%, las que sí denuncian, ¿no? Cada año. Y si utilizamos la tasa que estas personas realizaron, ¿no? Para ver cuántas carpetas nos faltan, nos dimos cuenta de que son alrededor de eh, 1.200, ¿no? Un poquito más, un poquito menos de las carpetas que nos hacen falta, ¿no? O sea, por denunciar Claro, de los casos que sería faltan. una estimación, además, Ujú. yo coincido completamente contigo. No puede ser que en 5 años hay 791 carpetas, esto de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y también de acuerdo con datos oficiales, solamente entre enero y junio de este año hubo 563 millones de personas usuarias, de las cuales el 40% son mujeres. Y de acuerdo con investigaciones o informes, de acuerdo con la perspectiva de género, pues nos damos cuenta que el acoso y la violencia sexual contra las mujeres en el espacio público pues es persistente. No solamente eso, nos dimos cuenta también que las mujeres en un 60% de los casos desisten de denuncias ante el Ministerio Público. Nos damos cuenta también que 7 de cada 10 mujeres hoy se sienten inseguras entre vagones, transbordos, pasillos, escaleras, entradas, salidas y además una violencia institucional porque son determinadas estaciones del metro a donde puedes realizar tu denuncia en caso de que algo te suceda. Y esto no cuadra con la situación cuando tú lo enfrentas. A lo mejor estás a 1 hora de distancia de ese tipo en esos lugares específicos para realizar la denuncia. Y además pudiste entrevistar a Natalia, una mujer quien desistió. ¿Por qué? Pues porque no hubo un acompañamiento desde la policía, el primer elemento que encuentra una vez que le sucede un acto de violencia sexual. Sí, claro, creo que esto es muy importante porque, bueno, Natalia comentaba en la entrevista que pues ella en varias ocasiones ha sufrido violencia sexual y en el metro, ¿no? En horarios en donde pues las estaciones de atención a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia pues ya no están abiertas. Entonces, al momento de cuestionar, ¿no? Al policía, de decirle, oiga, ¿en dónde puedo hacer mi denuncia? ¿Qué pasa con la persona que pues me estaba violentando dentro del vagón? El policía simplemente le comentó que pues era mucho más sencillo que ella se fuera a su casa a denunciar porque eso pues no iba a tardar, no iba a proceder como ella hubiera querido porque en teoría le iban a hacer como una reposición
de qué clase, no sabemos, pero justo ella se preguntaba, ¿no? Decía, ¿por qué tengo que pasar esto y qué clase de justicia se puede obtener a partir de estos actos que quedan impunes? Y creo que hemos visto en varias ocasiones que el metro realiza acciones de prevención, ¿no? Como los silbatos que se implementaron en 2016 para las mujeres, para que cuando los tocaran, pues en teoría la policía, ¿no? Asistiera a su llamado, pero lo cierto es que actualmente no se usan esos silbatos, actualmente las mujeres no se sienten seguras en muchas ocasiones dentro de los vagones que se supone son solamente para mujeres y una se pregunta, pues, ¿qué clase de estrategias entonces se están implementando para que esto pues rinda frutos, ¿no? Para que no se sigan propagando estas violencias que pues al final siguen ocurriendo día con día con las miles de mujeres que transitan en el metro, ¿no? Sí, Entonces creo que es una situación muy preocupante sí, de me parece que lo expones bastante bien porque también hablamos del vagón exclusivo, ¿no? ¿Hace cuántos años se tomó esta medida? También hablas sobre el incremento de mujeres usuarias, perfectamente lo dices, estas campañas de concientización que están muy mal planteadas porque, bueno, como se mencionó, ponen el foco a la víctima, la responsabilidad de nuevo a la víctima. Va a ser tu responsabilidad el no encontrar el silbato, el no silbar con fuerza, en fin, esto dista mucho ya de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Necesitamos acciones que prevengan esta situación y esas prevenciones pues tienen que estar encaminadas desde luego a los agresores y también a esa estructura violenta que permanece, hace que permanezca esta violencia contra las mujeres y que quede completamente inerte y que al contrario siga creciendo constantemente porque parece que no es un tema prioritario para el metro. ¿Qué fue lo que te contestó las autoridades del metro ante nuestra petición expresa y detallada sobre los casos de violencia sexual que solicitamos, Ceci? Claro, pues primero me contestaron, me dijeron que había ciertas cifras, pero respecto al robo, a ciertos delitos, ¿no? Como el robo de cartera dentro del metro, entre otros, pero nunca mencionaron el tema del acoso y el abuso sexual dentro del metro hacia mujeres, ¿no? Que fue lo que se les solicitó. Creo que al final me da la impresión de que ellos tampoco tienen un registro, ¿no? Y lo cual me parece muy grave, ¿no? Un registro preciso respecto a los casos de mujeres que pues denuncian algún tipo de agresión en alguna de las estaciones. Creo que por las experiencias que llegué a escuchar de mujeres que entrevisté para esta nota, muchas sí llegaron a acercarse a los oficiales, sí llegaron a comentarles su incomodidad, pero en muchas ocasiones estos pues solamente respondieron que se cambiaran de vagón, que esperaran ahí en lo que la persona que las agredió se iba, cosas por el estilo, y nunca hubo como tal un registro, una sugerencia asesorada para que les dijeran, ¿saben qué? Tú tienes que ir a este lugar, tienes que hacer este trámite, así, 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 ¿no? A, B, C. Eso nunca pasó, entonces ¿qué podemos concluir sobre eso, ¿no? Que el propio personal del metro no está lo suficientemente capacitado para afrontar una situación de ese estilo, ¿no? También entendemos que no hay un registro adecuado, es más, yo creo que ni siquiera hay un registro respecto al número de mujeres que denuncian o al menos hacen una queja, ¿no? Algún oficial en turno que esté ahí. Y creo que eso es pues bastante grave. La verdad es que es muy lamentable que muchas mujeres, incluso con tono de resignación, digan, pues es que yo la verdad ya estoy a la expectativa de que estando en el metro, pues me ocurra algo, ¿no? Porque pues cuando yo salgo de casa, pueden violentarme y luego llegando al metro otra vez y luego saliendo del metro otra vez.
Entonces, es una constante en la que pues las mujeres viven muchas violencias, ¿no? Así es, Ceci. Bueno, pues yo te invito a que sigamos esta conversación. Vamos a hacer una pausa. Yo les dejo por aquí el número de WhatsApp. Es 55 60 60 55 71. Esto es Análisis Feminista. Este es un espacio de la periodista Lucía Lagunes Huerta y volvemos para seguir hablando sobre el tema de acoso sexual en el metro de la Ciudad de México. Volvemos. Y bueno, pues estamos hablando sobre un texto que publicamos en CIMAC Noticias. ¿Cuántas veces te han acosado en el metro? Las cifras que autoridades omiten. Este texto, bueno, pues nos ha rebasado con la información en sentido negativo de las autoridades, porque nos dimos cuenta que las autoridades del metro carecen de información sobre lo que les sucede a las mujeres en caso de acoso sexual, violencias sexuales. No tienen información al respecto y están rebasadas con las circunstancias. Nos damos cuenta que las mujeres prefieren no denunciar y estamos intentando comprender todo aquello por lo cual las autoridades no están haciendo nada, no están poniendo a las mujeres en el centro para entender que los derechos humanos de las mujeres deben de ser respetados. Y bueno, pues para esto, estuve platicando con Luz Cecilia Andrade. Ella es periodista de CIMAC Noticias, con quien he tenido el privilegio de trabajar este texto, y ahora en este otro bloque, bueno, pues le doy la bienvenida a la maestra en geografía. Ella es Mercedes Sánchez Plasencia. Ella elaboró un análisis geoespacial a partir del uso de datos del portal de datos abiertos de la Agencia Digital de Innovación Pública para elaborar el mapa de víctimas de delitos sexuales a mujeres en el metro, lo cual, información que también está dentro del texto, que les invito a que lo lean. Y bueno, pues le doy la bienvenida para que podamos hablar sobre los hallazgos en este mapa. Buenas tardes, Mercedes. Hola, buenas tardes y saludos a las presentes. Muchas gracias. Bueno, pues nos pareció muy interesante incluir esta información que tú tienes en este mapa de víctimas. Si me permites adelantarme para poner en perspectiva las estaciones que determinaste con mayor grado de violencias o delitos sexuales en contra de mujeres, es Pantitlán en primer lugar, y de ahí para abajo es Chabacano, Hidalgo, Tacubaya, Guerrero, Pino Suárez, Valderas, Garibaldi, Lagunilla, Bellas Artes, Salto del Agua, San Lázaro, Centro Médico, Oceanía y Tacuba. Bueno, pues son estaciones muy, muy céntricas, pero ¿qué otros hallazgos encontraste en este mapa, maestra Mercedes? Pues sí, gracias por la invitación y como lo comentaron en el breve corte y lo que acaba de comentar también Cecilia, lo que rescato es que existan este tipo de estudios para visibilizar este fenómeno. Las estaciones que tienen mayor concentración, se puede identificar en el mapa, son las que están en el centro de la Ciudad de México principalmente, o bien que corresponden a algún transbordo, alguna coincidencia de líneas centrales principalmente. Ese es como de los principales hallazgos, que este tipo de delitos o este tipo de carpetas de investigación están centralizadas hacia la parte de las estaciones de Chabacano, Hidalgo, Tacubaya, y que tienen una correspondencia. Qué desafortunado que sea una persona externa que sea quien le vaya a decir a las autoridades e identifique. Estos son los lugares donde están violentando sexualmente a las mujeres y que no sean las autoridades quienes tengan la sartén, el mango por la sartén y decir, en los transbordos a veces son recorridos muy largos, muy largos, y los haces prácticamente sin ninguna autoridad. En muchos de estos que te puede tardar 15, 20 minutos o más, porque incluso dentro de la investigación que tenemos, las mujeres, por tener el perfil de usuarias, bueno, pues las mujeres viajan con muchos bultos
y bueno, pues esto también termina de ir en detrimento de tu propia movilidad. ¿Qué encontraste o qué pudiste evaluar en los transbordos? ¿Qué hay? ¿Qué circunstancias encuentras y que deberíamos de atender para identificarla? Sí, para la elaboración de este mapa lo que hice fue hacer un buffer, fue mapear los delitos o los lugares donde se registra este hecho de delitos sexuales, que hice un filtro solamente para los casos de abuso sexual, acoso sexual y violación para víctimas femeninas. Y a partir de eso hice un radio o también llamado buffer, a partir de cada estación del metro. Entonces fue cuando hice el conteo del total de carpetas de investigación para cada estación del metro. En específico, respecto a lo que hay al interior de la estación, como mencionaba Cecilia, es un área de oportunidad para poder ya sea fortalecer el sistema de denuncia o bien el sistema de almacenamiento de datos en relación a la parte de cómo ocurrió, en dónde ocurrió, si fue entre estaciones, si fue en el transbordo, en las escaleras. Recordemos que también es un espacio público muy concurrido y con muchos espacios de todo tipo, que vale la pena pues hacer una distinción, como bien lo mencionaba Cecilia. Los datos existen, eso es algo positivo y es algo que rescato, porque de otra manera no podría yo haber hecho este ejercicio de visualización. Entonces sí, creo que sí estamos un paso adelante en ese sentido, y en el sentido de que existan espacios exclusivos para las mujeres. Me he encontrado con testimonios de compañeras mujeres de otros países en donde no existe esto, entonces también es algo que rescato, este espacio que exista exclusivo para las mujeres. Yo todos los días me transporto en el metro, y también fue algo por lo que decidí hacer esta visualización, porque todos los días hago transbordos y me subo al metro, y es parte de mi día a día y de mi espacio y de mi vivir, de mi vivencia diaria. Entonces sí rescato esta parte, pero también me parece que sí hay un hueco en este sentido de que falta categorizar de mejor manera el tipo de delito al interior del transporte público, no exclusivamente en el metro, y eso es como en general, y en lo particular como definir estos espacios o redefinir los espacios que hay justo al interior del metro, porque como señalo, fue mi análisis solamente haciendo un buffer alrededor de cada estación. Entonces, pues sí hay otros espacios en los que a lo mejor valdría la pena pues revisar. Sí, incluso, bueno, para quienes no viven en la Ciudad de México, bueno, pues hay lugares dentro de la ciudad donde prácticamente llegas única y exclusivamente en metro. Tienes que ser usuaria casi obligada del metro para poder llegar a ciertos sitios. Yo te quiero preguntar sobre algunos testimonios de los que con los que tuviste acercamiento para tener este mapeo, y en qué coincidían ellas. A mí me parece que las acciones, por lo que hemos investigado hoy, las acciones que tenemos preventivas, como puede ser el vagón exclusivo, ya no es suficiente. Puede ser, pero ya no es suficiente, porque cada vez hay más usuarios y cada vez hay más violencia. Aquí nada más me gustaría hacer una acotación. Mi investigación está basada únicamente en los datos. Yo no realicé entrevistas y no cuento con los testimonios. Sí he comentado esta situación con algunas amigas, compañeras, familiares, mujeres, o incluso, como les comentaba, de otros países que han tenido la oportunidad, la dicha o desdicha de estar en transporte público en México, pero nada más como de una manera informal, no con testimonios. Entonces, a partir de los datos es lo que puedo comentar, que sí se pueden identificar a partir de los datos los meses con mayor incidencia, por ejemplo, el mes de mayo o el mes de febrero. Y como lo mencionaban en el corte, también los horarios, ¿no? Es también importante como revisar los datos que se encuentran disponibles, o la edad de la víctima. También la edad es importante. En este
portal de datos abiertos, la información se puede obtener por víctimas femeninas o masculinas, que es la ventaja, la edad y el tipo de delitos. Yo nada más elegí abuso sexual y violación, Sí. pero podría haber un estudio de mayor magnitud para poder determinar. Claro, este puede ser un gran inicio y yo te quiero preguntar, ¿a qué le podemos atribuir que sea en mayo y en febrero los meses de mayor prevalencia de este tipo de delitos y cuáles son las edades que encontraste en estos datos? Pues creo que el tema de la temporalidad es un tema para revisar a fondo. También este análisis que yo estoy incluyendo es de 2020 y ya hice una actualización al 2024. Y el tema del mes creo que también tiene que ver con las actividades que hacemos las personas que vivimos en la Ciudad de México. Creo que, por ejemplo, hacia el fin de año puede ser que las actividades están más orientadas justo a como dar fin al año o empezar, o tratar de empezar como con lo nuevo. Y creo que en este mes de febrero y mayo podría notar que es por el tema de las afluencias, de que no hay tantas actividades como de otros tipos que pudieran no sé, como distraer del hecho, ¿no? Pero también rescataría la parte que se comentó al inicio, que creo que faltaría la parte de la divulgación, de que existan este tipo de espacios para poder denunciar, ¿no? Que a lo mejor no todas las mujeres sabemos que existen dentro del metro o en qué estaciones. Me parece que eso también es importante, hacer campañas de prevención de este tipo de delitos en todos los meses o justo donde se está obteniendo más incidencia. Y en cuanto a las edades, pues sí predominan las edades o sea, van de todas las edades, pero donde hay mayor prevalencia es desde los 17 hasta los 27, 30. Entonces, también es un tema a tomar en cuenta respecto a esto. Claro, bueno, pues los módulos a los que se refiere la maestra Mercedes Sánchez, pues están instalados en Valderas, Pantitlán, Hidalgo, Mixcoac, Pino Suárez. Desafortunadamente, si te encuentras en una estación que esté prácticamente del otro lado de la ciudad, pues será muy compleja la denuncia y bueno, pues además una vez que vives alguna violencia sexual en el espacio público, pues tendremos que tener algún tipo de contención específica porque ha sido vulnerado tu cuerpo, tu integridad y es difícil que te hagas acompañar por algún policía, en fin, tendremos que encontrar otras políticas públicas, en fin, que esto nos parece que ha sido rebasado y por eso me parece muy pertinente empezar a plantearlo desde la investigación y por eso Luz Cecilia Andrade, periodista de CIMAC Noticias, con quien me ha apoyado para investigar este tema. Bueno, pues invítanos a leer tu texto, el que trabajamos juntas, y bueno, pues a seguir investigando del tema, porque las autoridades deben de responder, porque además hoy la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se los exige. Claro, sí, justo creo que es importante que todos leamos este texto para saber cómo está la situación actual en el metro, principalmente para las mujeres, ¿no? Creo que así como lo comenta la maestra Mercedes, es bien importante estar al tanto de todas estas violencias, ¿no? Creo que al final la afluencia de violencia que se vive en la Ciudad de México, pese a que es en ciertos meses, como mencionaba la maestra Mercedes, pues la vivimos, ¿no? A diario y es muy lamentable que pues siga sucediendo así. Al final, en el texto, tanto Liz y yo mencionamos pues algunas cosas a considerar, ¿no? Como mencionaba también la maestra Mercedes respecto a esta cuestión de qué hacer, ¿no? Para erradicar la violencia dentro del transporte público, no solamente en el metro, y algunas especialistas consideraban que pues
es necesario recolectar datos adecuados como ahora lo estamos haciendo nosotras, como ahora lo hace Mercedes, ¿no? Respecto a visibilizar el uso diferenciado entre hombres y mujeres, que las violencias no son iguales. También mencionar que es necesario incluir a las mujeres dentro de la toma de decisiones para llevar a cabo, ¿no? Medidas que podamos que más bien sean útiles para nosotras, porque al final nosotras somos las que vivimos ese tipo de violencias dentro del metro y otros transportes públicos, y al final, pues creo que esto marca precedentes y barreras de movilidad, ¿no? Para nosotras somos personas que cargamos diariamente con cosas, que venimos del trabajo, también somos estudiantas, también somos pues madres, y al final creo que es importante que nos sintamos seguras en este espacio público que pues nos violenta, ¿no? Entonces, yo les invito a leer esta nota y Claro que se que sigan sí. informando al respecto. Bien, pues ya nos llega el corte, pero antes de irnos les quiero agradecer a ambas y antes de despedirme, maestra Mercedes Sánchez Plasencia, ¿dónde podemos encontrar el mapa de los delitos que encontraste en materia de violencia sexual en el metro? Para quien quiera ubicarte, ¿dónde te puede encontrar? En Instagram y X estoy como Cartodynamics 1 y ahí pueden encontrar un poco de mi trabajo, que es justo como la visualización o hacer visible este tipo de fenómenos a todas las personas, a todas Claro. las personas. Entonces, adelante y muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar sobre un texto que también sacamos en la agencia CIMAC Noticias, que ha sido muy leído y que nos encanta festejar las fiestas patrias con la matria, que lo hemos hecho desde hace algunos años. Bueno, pues estamos en la celebración anual, todavía tenemos el marco de esta celebración por los festejos del 214 años del mítico grito de Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, pues nosotras en este tipo de textos donde decimos y gritamos ¡Viva la Matria!, hacemos un reconocimiento a las mujeres quienes participaron en la Guerra de Independencia y que han pasado desapercibidas por la historia. Bueno, pues muchas de ellas pasaron desapercibidas completamente por la historia, pero nosotras nos hemos dado a la tarea también de vindicar algunos textos como el que sacamos. Les invito a que lo lean. Se llama Revoltosas contra insurgentes, espías y generalas. Las mujeres independentistas, viva la matria. Y bueno, pues para eso voy a platicar con la periodista Aranza Díaz, quien redactó este texto, y bueno, quedó fabuloso porque habló de las mujeres que fueron anónimas, pero que me ha encantado, dirían por ahí, que me encanta lo que hiciste. Este es un capítulo de un libro, pero yo te quiero ir preguntando, porque encontraste mujeres, ahora damos información del libro, es de Celia del Palacio Montiel, en la participación femenina de la participación femenina en independencia. Y bueno, pues hablaste de mujeres que envenenaban con tortillas para favorecer alguna causa, eran espías, se vestían de charras, lideraban tropas, seducían con coquetería para después traicionar, utilizaban machetes, cuidaban heridos, se hacían cargo de las casas, en fin, incluso nos hablaste de un ejército. Yo al respecto te quiero preguntar, incluso desde la élite de las mujeres, Ara, ¿qué encontraste en este texto tan fabuloso que me ha encantado, de Celia del Palacio Montiel? No te escuchamos por acá. Yo creo que está cerrado tu micro. Listo. Ahí te escuchamos, ahí perfecto. Ahí está mucho mejor, ahí. Qué fantástico. Ajá. Como decía, pues primero, muchas gracias. Estoy muy emocionada y sé que tú también, Liz. Sé que
este trabajo que tuvimos la fortuna de construir juntas, pues bueno, es increíble, sé que encontramos muchas cosas y yo estoy muy ansiosa de poderlo platicar. Y primero que nada, iniciar con Viva la Matria. O sea, esta frase que dices y que que está en la cabeza, me parece fantástica, me parece revolucionaria por sí mismo. Y antes de entrar en materia y comenzarlo a discutir, yo quiero hablar de Celia Montiel, que de hecho es increíble. No tengo otras palabras más que es increíble. Ella produce este artículo para el INERM, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, aquí dentro del INERM, pues bueno, está el apartado de mujeres, ¿no? Y en este apartado son textos escritos por mujeres fantásticas como Laura Méndez, Rosaura Zapata, Rita Cetina, y en este parteaguas, pues bueno, está Celia del Palacio Montiel, que ella es maestra y socióloga. Entonces, ella me encanta porque tiene 10 libros escritos sobre donde rescata la vida de las mujeres, pero no desde un sentido heroico, sino que me encanta porque habla de que no tiene interés en que sean las mujeres, no sé, como Leona Vicario, ¿no? Que son como vistas como increíbles y todo, sino que ella devuelve esta humanidad y también habla de las antiheroínas. Entonces esto me parece fantástico lo que hace ella, lo que hace Celia del Palacio. Tiene una entrevista fantástica para Gaceta UNAM donde ella dice, le preguntan cómo se describiría, y ella dice como chilanga y feminista, ¿no? Entonces desde ahí, ¿no? Desde ahí nace la importancia de comenzar a nombrar y de que las mujeres ocupemos espacio en la narración de las historias, ¿no? Entonces, en este texto que ella tiene, que se hace en conjunto con otras y otros autores, novelistas históricos, pues recopila toda esta historia por todo el país de mujeres, y no es que fueran heroínas y que fueran sonadas y que fueran, no sé, ¿no?, contenidas en los libros de historia, sino más bien estas mujeres, lo que sabemos es gracias a que fueron detenidas, gracias a los registros que hay en los centros penitenciarios e inquisitorios, y ahí es donde vienen nombres de mujeres y lo que hicieron. Entonces, yo creo que hay cosas que son increíbles en los hallazgos, Liz, y que me encanta que hablaras de este caso que se dio en Oaxaca, de unas mujeres que hacían tortillas en la carretera y que envenenaban, ¿no? Le ponían veneno a las tortillas en nombre de la causa pues insurgente y en contra del ejército realista, ¿no? Sé que este caso te encantó, ¿no? Rompe, o sea, esta narrativa rompe con el estereotipo que teníamos de esta historia hegemónica contada muy desde los hombres, y bueno, pues que las mujeres de alguna manera o se quedaron en las casas a sacar adelante a las familias, o fueron detrás de un hombre de adelitas, pero esta narrativa rompe estos estereotipos y precisamente nos habla de las antiheroínas y rompe el sesgo de mujeres buenas, sumisas, y nos habla de mujeres que participaron con la dureza y la crudeza que hay en una lucha revolucionaria, en una lucha, o varias, porque fueron muchas las revoluciones en una sola, pero participaron desde ahí con esa crudeza, y que también estuvieron ahí pero fueron invisibilizadas, y el recontarlas me parece absolutamente revolucionario. Entonces utilizaban parte de su vida cotidiana, que era esto, la comida, y lo utilizaron también como parte de este proceso revolucionario con lo que tenían acceso. Y bueno, pues me parecía muy interesante este de Oaxaca. A mí también otro que me gustó muchísimo tiene que ver con las Marianas.
con un ejército de 2.500 mujeres, liderado por otra mujer, y me parecía fabuloso porque escapa a la narrativa habitual donde participaron viudas, hermanas, madres de los miembros del ejército realista, y también ahí, bueno, pues estaban en favor de espías, delatoras, en fin, que me parece extraordinario poder hablar de las Marianas, de este ejército de mujeres. Sí, es fantástico. Fíjate que, pues bueno, yo quisiera deshebrar, ¿no? Quisiera contarles a todas las personas, si yo pudiera. Bueno, empezamos como con esta primera parte que yo me voy a ir muy rápido, y es que pues no hay secreto oculto en mencionar que las mujeres de élite han sido una parte pues fundamental en muchos movimientos feministas y de emancipación, ¿no? Ni siquiera hay que irnos como tan lejos, lo podemos tener no sé, por ejemplo, el movimiento del sufragio femenino, ¿no? Como con Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cipcicero, Beatriz Ponce, Rosa Torre González, es decir, mujeres que estuvieron pues ahí, ¿no? A través de los recursos, y que como cualquier otro movimiento social y político, la revolución pues también encauzó a esto, ¿no? Encauzó a mujeres que eran hacendadas, la mayoría viudas, porque sabemos que no todas las mujeres eran dueñas de la tierra, ¿no? Sino más bien eran esposas, viudas, madres, y que a través del recurso, pues bueno, pudieron financiar la causa independentista. Entonces me parece increíble. Tenemos documentado el caso de una mujer de nombre Mariana, que pues bueno, ella llegaron a pedirle los realistas dinero para financiar la causa, y ella prefirió prenderle fuego a la hacienda, ¿no? Para quedar en total miseria y que nadie la volviera a molestar, ¿no? Entonces me parece increíble porque ella fue perseguida, fue torturada sexualmente, y también se habla de esta parte de que cómo viven las mujeres esta clase de procesos violentos. Son procesos muy cruentos, pero que además interfieren otras interseccionalidades sobre hablar también de esta tortura sexual y de cómo ellas se enfrentaron. Muchas fueron exiliadas, abandonadas. Es muy crudo, pero también le otorga esta reivindicación de lo que sabemos sobre el movimiento independentista, que ha sido pues escrito por y para enaltecer a muchos hombres, ¿no? En la historia, que ya sabemos que son los padres de la patria, pero que también hay muchas mujeres que hicieron justicia por mano propia, y que empezaron así, ¿no? Que empezaron como las mujeres de la élite haciendo tertulias en sus casas, desde el espacio doméstico. Hace un momento hablabas y decías, hicieron lo que estaba a su alcance, ¿no? Y que en ese momento era lo doméstico, prestando recursos, sus casas. Entonces, pues bueno, yo creo que desde ese primer punto arrancamos. Sí, me parece maravilloso también este texto, porque nos habla de que las mujeres también pusieron el cuerpo para la resistencia, algo que les sorprende ahora con el movimiento feminista contemporáneo, sobre todo de la primavera feminista mexicana. En el 2020, bueno, pues sorprendió a propios y extraños, al parecer. No tenían considerado que las mujeres también ponemos el cuerpo para la resistencia, y eso es algo histórico, y eso es algo que también hemos hecho. Entonces, vindicar a través de estos textos me parece fabuloso, donde podamos hablar de que las mujeres también lo hicieron, que pusieron el cuerpo para ello, para lograrlo, y que no solamente hubo padres de la patria, exactamente, que también hay matria, y que también hubo mujeres ahí haciendo lo propio para lograr la independencia de este país, y bueno, pues que estuvieron en todos los niveles socioeconómicos, así como nos hablas de la élite femenina, que lo mencionas puntualmente en el texto, pero también estuvieron las que tomaron machetes y que se fueron a la primera línea de fuego, y que estuvieron
también ahí en el ejército, y esto me parece muy interesante, que también formaran parte de las tropas, no solamente estas mujeres que iban atrás de sus compañeros sentimentales, sino que con machete en mano salían también a hacer la lucha. Sí, y este es precisamente el segundo punto que se aborda y es en la línea de fuego, ¿no? Que esta es la cabeza de descanso que contiene este artículo y me encanta porque, como dices, va en contra también de ver a las mujeres desde este rol de género, ¿no? No solamente organizaban tertulias, y no solamente estaban arriba financiando, sino que hay una parte en el texto que me encanta, que sé que a ti también, porque se movió arriba del texto y quien ya lo habrá leído ya sabrá, y es que este movimiento de rebeldía anticolonial no alcanzó como el éxtasis, ¿no? Con el grito de independencia, sino que ya lo habían gestado muchos años, 11 años antes las mujeres, ¿no? Fue una lucha anticolonial que atravesó todos los niveles, y precisamente hablas de machetes. Este pasaje me encanta que recuperé de María Josefa Martínez en Veracruz, Orizaba, que se disfrazaba precisamente de charro y pedía dinero ahí en Orizaba para la lucha independentista. Entonces es increíble porque claro, ella se hizo de un hombre, porque ella era claro, difícil de tirar, de hombres. se disfrazaba y era increíble con el machete, la gente le temía porque era una leyenda María Así Josefa, porque era ruda, era muy poderosa. Y a los charros, que eran hombres que hablamos de machos de esa época y demás, le temían a este charro, ¿no? Bueno, ¿Y pues, cuál era la sorpresa? Sí, la sorpresa finalmente para cerrar es que no era un charro, sino era María Josefa Martínez. Así es. Entonces, bueno, con estos detalles y más, invítanos a leer el texto con el nombre del texto, porque estamos a punto de cerrar el programa y que no nos agarre el corte. ¿Cómo se llama el texto? Invítanos a leerlo en breves segundos, por favor. Claro que sí. Revoltosas contra insurgentes, espías y generalas, las mujeres independentistas, ¡viva la matria! Yo les invito a leer este texto, es increíble reconocer el trabajo de Celia Ponce también, y a seguir leyendo, a seguir haciendo la revolución, porque al final esta lucha que hicieron las mujeres desde todos los frentes, pues bueno, nosotras lo seguimos gestando cuando las nombramos, y desde ahí pues también parte la revolución que nosotras hacemos, que es reconocer su trabajo y saber que la patria no siempre ha sido la patria, sino también ha sido la matria. Desde la matria. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.